son aquellos que debemos tener en cuenta a partir de esta Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual dentro de los planes de igualdad, dentro de las organizaciones, cómo nos afecta, qué debemos cambiar, qué debemos modificar o qué debemos implantar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos afecta todo esto. Bien, hasta este momento sabemos que las empresas estamos obligadas a cumplir con ciertos puntos muy básicos, ¿vale? Que entre estos puntos, a rasgos generales, sabemos que es tener un plan de igualdad negociado y registrado en RECON, ¿vale? Todos y todas sabemos que deben ser aquellas empresas de 50 o más en plantilla, a pesar de que existen otras casuísticas que también debemos tener en cuenta. También sabemos que tenemos que cumplir con la auditoría retributiva y el registro retributivo, implantar y difundir un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Y aquí me paro un segundo porque es al final donde entra esta ley orgánica de garantía integral de libertad sexual y donde vamos a tener que poner más atención y más hincapié dentro de nuestro plan de igualdad y dentro de nuestras negociaciones, ¿vale? Y formar a nuestra comisión negociadora. También hablaremos de este punto, sobre todo en relación a la formación, ¿vale? Ahora averiguaremos a qué me refiero exactamente. Bien, pues como os decía, a nivel normativo, sabemos que hasta el momento la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres nos presentaba este artículo 48 que nos decía que teníamos que las empresas debían promover condiciones de trabajo que evitasen el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, ¿vale? Por tanto, las empresas ya dábamos cumplimiento con este punto al tener este protocolo de acoso sexual, ¿vale? Además de otras acciones. ¿Cómo qué? Bueno, pues con estos procedimientos específicos para prevenir este tipo de situaciones, dar cauce a las denuncias o reclamaciones y establecer medidas que deberán negociarse. Por tanto, todo esto ya nos suena, ¿no? Ya podemos darle cumplimiento a todos estos puntos dentro del plan de igualdad, junto con el protocolo y junto con todas las acciones que se van negociando dentro de la comisión negociadora. Además, también nos marcaban otra serie de normativas, inclusive el Real Decreto 901/2020, el más reciente, todos aquellos apartados que teníamos que analizar, ¿vale? El más importante y donde yo me quiero parar hoy es el de prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Por tanto, ¿qué hacíamos actualmente las empresas? Bien, implantar y difundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo con este canal de denuncias diferenciado del protocolo de acoso laboral, negociarlo en comisión negociadora, muy importante, y además, y con el listado que os he mostrado anteriormente, analizar este protocolo de acoso sexual y aquellos conflictos, aquellas situaciones, o cómo prevenir o sensibilizar, informar y formar actualmente, cómo lo va gestionando la empresa. Todo esto se iba analizando en el diagnóstico y constaba en el plan de igualdad, ¿vale? Por tanto, siempre se tenía en cuenta toda esta información para obtener esta foto fija de cómo actuaba la organización en ese momento en cuanto a la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. A partir de aquí, según los resultados que obteníamos, podíamos implantar una serie de medidas que se negociaban en este seno de la comisión negociadora para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora gracias a esta Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual? Pues vamos a ver qué nos dicen los artículos que nos repercuten directamente a todas las organizaciones, ¿vale? Bien, para empezar tenemos este artículo 12 de prevención y sensibilización en el ámbito laboral, que ya nos informa de la modificación del artículo 48, del que estábamos hablando al inicio de la presentación,
de la Ley Orgánica 3/2007, ¿vale? ¿Por qué? Porque, si recordáis, este artículo 48 nos hablaba de la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, pero en ningún momento mencionaba este acoso sexual en el ámbito digital, ¿vale? Por tanto, en este artículo 12 ya nos lo menciona y nos dice que en este artículo 48 se va a tener que introducir este ítem, este acoso sexual dentro del ámbito digital, ¿vale? ¿Qué nos dice y qué nos marca sobre esto? Pues que tendremos que actuar de la siguiente manera, implantando procedimientos específicos para la prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones, igual que hemos mencionado anteriormente, pero incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital, ¿vale? Además de ello, tendremos que establecer medidas que deberán negociarse. Por lo tanto, ya tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a negociar nuestro plan de igualdad y sobre todo aquellas medidas que estén relacionadas con el apartado de acoso sexual y acoso por razón de sexo, que tendremos que tener en cuenta el ámbito digital constantemente en estas acciones positivas que vayamos a implantar, ¿vale? De las cuales podrán beneficiarse la plantilla en su totalidad, ¿vale? Y las empresas, y aquí me paro un segundito, promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio. Por tanto, si antes quizá podíamos escoger de manera voluntaria si formar o no a toda la plantilla en acoso sexual y acoso por razón de sexo, en este caso ya nos deja muy claro este artículo 12 que debemos formar sí o sí a toda la plantilla contra las violencias sexuales, obviamente teniendo en cuenta este ámbito digital, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que dentro de las organizaciones actualmente se trabaja constantemente con dispositivos electrónicos, ¿vale? Por tanto, es importantísimo que tengamos en cuenta que las violencias sexuales, que el acoso sexual también pueden estar transmitiéndose a través de estos canales de comunicación, ¿vale? Bien, y por último nos dice que las empresas deberán incluir en la valoración de riesgos la violencia sexual. Por lo tanto, otro punto que se puede incluir como medida, como acción positiva a implementar dentro de esos 4 años o inclusive en el apartado de análisis de condiciones laborales del diagnóstico e inclusive en el plan de igualdad, ¿vale? Por tanto, el artículo 48 quedaría de esta manera, como os expongo en pantalla, ¿vale? Nos marca definitivamente un cambio de título, como podéis ver. En este caso, el artículo 48 pasa a llamarse medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, donde nos marca de nuevo que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Y aquí incide especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Por tanto, aquí ya vemos claramente la modificación que esta ley ha marcado en este artículo 48, ¿vale? Nos sigue con las medidas que deberán negociarse en el plan de igualdad y que obviamente donde nosotras como consultoras y absolutamente todas las empresas que vayan a negociar en comisión negociadora deban tener muy presente el ámbito digital en estas medidas. Al final nos lo marca y nos lo dice muy claro. Otro artículo que tenemos que tener en cuenta de esta Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual es el artículo 16. ¿Por qué? Porque incide directamente en las empresas y nos comunica que debemos crear espacios seguros y accesibles dentro de nuestra organización. Esto nos exige y nos obliga a que tengamos que analizarlo en el diagnóstico de situación de nuestra empresa o que tengamos que elaborar medidas dentro del plan de igualdad que cumplan con este punto. No, no nos lo indica, ¿vale?
Pero sí que es cierto que como consultora yo os recomiendo que podamos darle cumplimiento a este punto dentro del plan de igualdad y así ya poder hacer checklist, ¿vale? Al final es una manera rápida y segura y el que al final queda de manera oficial, que además queda negociada con sindicatos o con la RLT o con ambos, queda escrita en un documento que al final se puede probar y además luego se le hará un seguimiento y una evaluación a cada una de esas acciones. Por lo tanto, si no tenemos este espacio seguro dentro de la organización, ¿qué mejor manera de crear una acción positiva donde finalmente se negocie en nuestra comisión negociadora cómo realizarlo, cómo fomentar este espacio seguro, cómo crearlo y que al final tenga éxito, ¿no? Y funcione? Por lo tanto, ya estaríamos dándole cumplimiento a ese artículo. Tenemos que tener en cuenta que esto es importante y esta ley orgánica incide especialmente en este tipo de acoso sexual en el ámbito digital, porque estas tecnologías de la información y la comunicación con las que trabajamos todos los días dentro de las organizaciones han generado nuevas formas de violencia, ¿vale? Y como nos dice ONU Mujeres, al final este tipo de violencias impide el empoderamiento de las mujeres dentro de nuestras organizaciones y en el ámbito social, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos, como pueden ser la dignidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales, cosas que son realmente importantes, son pilares dentro de cada empresa. Al final, si queremos fomentar el talento dentro de nuestras organizaciones, es imprescindible que cumplamos, que le demos cumplimiento a todos estos puntos, ¿vale? Y que los aseguremos, además de crear estos espacios seguros. Y las evidencias que nos marcan, ¿vale? Para que tengamos en cuenta la necesidad de que llevemos a cabo pues estos procedimientos, estas formaciones, esta sensibilización del acoso sexual en el ámbito digital, existe y son reales. No se basan en algo abstracto, ¿vale? Algo volátil, algo que no es tangible, sino que todo lo contrario, hay pruebas de ello, hay evidencias y aquí os expongo algunas de ellas. Por ejemplo, el 73% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. ¿Vale? Otros estudios nos marcan que el 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada, importante esto, de las imágenes íntimas son mujeres. A nivel mundial, el 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea, al menos una vez en su vida. Importante, es el 23% de las mujeres. Y que una de cada 10 mujeres de 15 años en adelante, cuidado también la temprana edad, ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea. Todo esto nos afecta dentro de las organizaciones, ¿vale? Una de cada 5 usuarias en Internet de Internet vive en países donde el acoso y el abuso de las mujeres en línea es extremadamente improbable de ser castigado. A pesar de que actualmente muchas empresas tuviésemos protocolos de acoso sexual, seguramente se daban este tipo de acoso sexual en el ámbito digital, pero hasta ahora que no es marcado a través de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, seguramente no se sancione como realmente se debe proceder en estos casos, ¿vale? Las investigaciones indican que el 28% de las mujeres que fueron objeto de violencia basada en las TIC han reducido deliberadamente su presencia en línea. Por tanto, y teniendo en cuenta que estamos trabajando constantemente con estas TIC, debemos ser conscientes de la problemática. ¿Vale? Y por último, las mujeres en el rango de edad de 18 a 24 años tienen una alta probabilidad de sufrir acoso sexual, edad que contemplan las mayorías de organizaciones en la actualidad. ¿Vale? Algunos de los tipos de acoso en el ámbito digital, tenemos el sexting o el sextortion, ¿vale? Que son los más conocidos, por eso os los pongo aquí porque seguramente los habéis escuchado alguna vez. Como sexting nos dicen que es el término de la contracción de sex y texting,
¿vale? Y se utiliza para denominar el intercambio de mensajes o material online con contenido sexual, ¿vale? No es el único tipo de acoso sexual en el que nos enfrentaremos dentro de las organizaciones, ¿vale? Pero para que tengamos en cuenta y nos vayan sonando este tipo de nomenclaturas utilizadas, ¿vale? O el sextorsion, donde se chantajea a otra con la amenaza de publicar contenido audiovisual o información de carácter sexual. Por tanto, ¿qué podemos hacer las organizaciones para, bueno, cumplir con estos puntos que nos exige la normativa dentro de nuestros planes de igualdad, dentro de nuestras organizaciones? Ampliar el contenido del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, como teniendo en cuenta este ámbito digital que tanto estoy mencionando. Ampliar también el contenido obligatorio del plan de igualdad, ¿no? Y del diagnóstico. Al final, si damos cumplimiento a este punto I, ¿vale? Que nos marca el Real Decreto 901/2020, en el que debemos analizar dentro de nuestro diagnóstico la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, donde siempre tenemos en cuenta la existencia del protocolo, cómo se difunde, por qué canales, si se ha implantado o no, de qué se compone, el canal de denuncias, si está diferenciado o no, ¿vale? El número de denuncias que se han activado o que se han llevado a cabo, ¿vale? La existencia de este acoso sexual dentro de la organización. Por tanto, podemos aprovechar este punto para directamente analizar el acoso sexual dentro del ámbito digital. Y así, como resultado, establecer medidas frente al acoso sexual y por razón de sexo que contemplen este medio digital, ¿vale? Y que además, y aprovechando el artículo 16 que he mencionado anteriormente, se puede integrar la creación de estos espacios seguros, no solamente dentro del diagnóstico, sino dentro del plan de igualdad elaborando estas medidas, ¿vale? Perfecto, pues en principio ya estaría, espero que haya quedado todo claro. Al final las ideas principales que nos tenemos que llevar dentro de las organizaciones, del diagnóstico y de la elaboración del plan es que tengamos muy en cuenta el ámbito digital en esta prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo y la creación de espacios seguros que pueden ir íntegramente ligadas con las medidas que se vayan a implantar dentro de la organización.